Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre la nueva corte que está ya aquí a unos días de tomar posesión y de abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país en materia de justicia. Y precisamente por la trascendencia, Angélica de la Peña, Marta Tagle e Imelda Marrufo van a estar analizando lo que esto implica para la sociedad mexicana y todas nosotras. Así que les invito a que nos acompañen. Temas para discutir, mi querida Angélica, para reflexionar una nueva corte, en fin, ¿qué tenemos que ver las mujeres con todo esto? Bueno, las mujeres como parte de la sociedad somos un poquito más del 50% en este país y todo lo que acontece pues nos impacta de manera tremenda. Además, si lo vemos desde una perspectiva que tiene que ver con los derechos de las mujeres, esta gran exclusión ancestral que hemos sufrido desde siempre, pues la justicia en este caso pues se ve como la última parte a la que tú puedes invocar para resolver algún problema que te impacte en tu vida a partir de violaciones a los derechos, pero particularmente estos derechos que están inscritos en las leyes. De manera que la justicia que está conformada en esta gran institucionalidad que es el poder judicial, que en México está en dos ámbitos de poder, el poder judicial de la Federación y los poderes en las 32 entidades federativas, como un gran ente en el marco de la Constitución de la República, pues es uno de los tres que constituyen la legalidad de nuestro país. Es el Estado de Derecho articulado desde la Constitución que mandata debe haber un equilibrio entre estos tres poderes. El Ejecutivo, que encarnan la Presidenta de la República y las 32 gubernaturas, y por supuesto también los municipios, es la parte de la gobernanza, la parte administrativa, el poder legislativo que se dedica a revisar las leyes, las normas legales, las reformas, es decir, actualizar siempre el Estado de Derecho para que pueda ser un marco en donde la gente, las personas, puedan invocar cuando se está frente a una violación a sus derechos. Y por supuesto el otro es el Poder Judicial, que hasta ahora el Poder Judicial había quedado fuera del contexto de la política de elecciones. No es que el Poder Judicial fuese perfecto, había estado en los últimos, sobre todo a finales del sexenio pasado, yo creo que a partir de lo que se definió como la novena época y luego la décima época, que es esta que está terminando, bueno, pues se ha intentado avanzar para perfeccionar la forma como se elige a ministros, ministras que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya, las magistraturas, tanto en el ámbito federal como en los estados, los jueces, juezas, es decir, no puedo evitar hacer un esbozo muy rápido de este equilibrio establecido en la Constitución entre estos tres poderes, de manera que no puede haber en uno solo un predominio como por desgracia hoy ya lo estamos viendo. ¿Hemos perdido el Poder Judicial desde mi punto de vista para sintetizar? Sí, porque se ha politizado. No es que antes, insisto, no hubiese un debate entre las fuerzas políticas sobre quiénes debían integrar la terna para elegir a ministras, ministros, quiénes tienen que integrar estos cuerpos de elección de las magistraturas, etcétera, etcétera, pero finalmente juezas y jueces pues tenían una forma de examen para llegar a este tipo de encargos y la carrera judicial les llevó todas las historias, te hablan de 10, 20, 30 años de experiencia o más para poder llegar a un juzgado, para poder llegar a una magistratura, de manera que hoy, con este cambio impuesto por Morena desde que llega López Obrador a partir de yo lo identifico no solamente yo como una venganza, a partir de que la Corte pues dirime
que haya cumplimientos de la Constitución, porque esa es una de sus facultades, o era una de sus facultades. Es decir, la Corte Constitucional, pues es quien se encargaba de revisar que no hubiera ninguna situación desde el gobierno o desde incluso el propio Poder Legislativo que contraviniera la Constitución. Era el ente encargado de vigilar que la Constitución en su letra se respetara. Hoy eso ya no existe. La Corte Constitucional ya desapareció por una molestia clarísima que se identifican varias cuestiones, pero yo creo que la más importante con la que empieza es cuando esta Corte, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dijo a López Obrador que su reforma para integrar las corporaciones policíacas bajo el dominio de las Fuerzas Armadas, es decir, la militarización de la seguridad pública, estaba contraviniendo, violentando la Constitución y le corrige la plana. Le corrige la plana a un hombre que dice, a ver, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Pues es una de las características de estos líderes carismáticos autoritarios como López Obrador, donde solamente sus chicharrones truenan. De manera que dijo, ok, voy a quitar a esta corte, pues son unos corruptos, etcétera, etcétera. Y entonces entramos a un proceso en donde hay un debate finalmente con esta presidenta y con la cooptación de legisladoras y legisladores, se tienen los 2/3 y cumple la amenaza de López. Desaparecen esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de reformas que se están experimentando a partir de que sí, por números, etcétera, etcétera, no quiero hacer esta historia, pero recurren a una forma de incidencia del voto que es a partir de lo que se llama vulgarmente un acordeón. Es decir, los números con cada número con el nombre para incidir en cómo tenían que votar. Y todos los estudios de análisis de estos acordeones demuestran que tuvieron efectivamente resultado tal cual. La orientación en el acordeón para que determinadas personas llegasen a estos encargos son los mismos del resultado de la votación. Una votación muy escueta, por cierto, menos del 12%, pero con eso se logra por parte del López Obradorismo, pues quitar al Poder Judicial y tenerlo bajo su dominio. Hoy hay varios estudios que demuestran que hubo una votación en donde se incidió, se decidió quiénes tenían que llegar y son los que llegaron, ¿sí? Tal cual los que estaban en el acordeón. Es una lástima, y con esto termino, queridas, de que el Instituto Nacional Electoral, cuando llega la revisión del resultado de esa elección del 1 de julio del nuevo poder judicial, la mitad de la federación y la mitad de las entidades federativas en este primer proceso, pues prácticamente lo que estamos viendo es que se están saliendo con la suya. La conformación de esta corte pues va a estar totalmente sumisa al gobierno, ha perdido su independencia y estamos ante una situación muy complicada porque quien tendría que haber revisado que se respetara el voto libre, secreto, pues no lo está haciendo. El INE dijo yo no, va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y acabamos de ver apenas hace 2, 3 días cómo el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral dijo, a ver, no hay ninguna prueba de que haya habido una promoción de estos nombres que finalmente quedaron. No sabemos quiénes lo compraron, quiénes los mandaron a hacer, y empiezan ahí a desechar los argumentos muy sólidos, por cierto, planteados por el ponente de ese tema, que fue el magistrado Reyes, que lo acompañó también la magistrada Janine Otálora. Y entonces es una pena ver, queridas, cómo estas instituciones que costó mucho trabajo ir construyendo, de repente estén politizando sus argumentos y no estén cumpliendo con el deber de supervisar que efectivamente este tipo de actos no constituyan violaciones al voto libre
y secreto que está planteado en la Constitución como uno de los grandes logros que garantizan esa transición a la democracia en que México ha estado en los últimos decenios de años. Es un gran retroceso, y me parece que la situación es muy complicada lo que viene, de manera que pues ya seguiremos tratando este tema, queridas, porque vamos a ver a partir del 1 de septiembre todo lo que van a empezar a resolver, y ojalá que no nos demuestren que si están siguiendo la línea del gobierno, y en cambio nos demuestren que o lo que estamos diciendo ahora, pues estábamos equivocados y equivocadas. Un gran tema, te decía Marta, una primera reflexión para irnos al corte y regresamos contigo, Marta. Sí, yo creo que es muy importante. Muy buenos días, compañeras de la mesa. Pues decir, al final de cuentas ya pasó la elección, ¿no? Ya tenemos la corte que tomará posesión a partir del 1 de septiembre. Y sobre todo en mis siguientes intervenciones me gustaría poner sobre la mesa tres que son, a mi parecer, temas cruciales. Por una parte, que la corte no es un ente lejano, ¿no? Ya nos ha quedado claro que las decisiones que toma, porque antes se veía ahí como la corte, la Suprema Corte, como algo muy lejos de la ciudadanía, pero creo que en las decisiones que ha tomado en los últimos años nos ha quedado muy claro que sí impacta en la vida de las mujeres. Ha tomado decisiones en materia de derechos sexuales y reproductivos, en materia de cuidados, en materia de paridad, y por eso me parece muy importante ver qué es lo que tiene pendiente de resolver. Entonces, ese es un tema. Por otra parte, me parece que colocarnos del lado de defender la independencia y de exigirle que se juzgue con perspectiva de género es un tema de democracia. O sea, no podemos colocarnos en el papel de que si criticamos a la Corte y de que exigimos independencia, somos de un grupo conservador. Es al contrario, es un tema de democracia, por lo que comentaba ya Angélica, un tema de contrapesos y de lo que significa el papel de la Corte en el sistema político que tenemos. Y finalmente, me parece que como feministas, el propio movimiento debe mantenerse vigilante. O sea, creo que hoy más que nunca se requiere un papel activo frente a las resoluciones que la Corte habrá que tomar, obviamente para no permitir retrocesos, pero también para exigir que muchas de las cosas que no se han resuelto y que llegarán a la Corte, pues estén resolviéndose en favor de la mayoría de las mujeres y no solamente desde una posición ideológica, como pues desafortunadamente se busca al tener el control de esta Corte. Entonces yo dejaría sobre la mesa esos tres temas que me parecen importantes discutirlos de cara a esta nueva conformación de la Corte a partir del 1 de septiembre. Tres grandes temas, mi querida Marta, planteabas, además, casi en 30 segundos, hiciste un súper resumen de de los temas que habría que ver: independencia, vigilancia ciudadana, vigilancia de las feministas, sin lugar a dudas, y la cercanía de esta corte que, por supuesto, lo que ahí se discuta, lo que ahí se resuelva, impacta en la vida de todas nosotras y de todos nosotros. Marta Tagle, si quieres profundizar en alguno de estos temas para continuar con esto, que será un nuevo estado, una nueva, no es solo un nuevo gobierno, un nuevo partido, se está conformando un nuevo orden institucional en este país, Marta Tagle, y parte de ello es la Corte. Sí, quiero quizás recordar algunos de los temas como súper importantes que ha resuelto la Corte, entre ellos, por ejemplo, nadie podemos dejar de pensar en la resolución que tuvo con respecto a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, que lo resolvió en el 2008, y que a partir de ello se generó la posibilidad justamente de hablar del derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, del libre desarrollo de la personalidad, que abrió otras discusiones para que también todas las personas tengan la posibilidad de decidir sobre su cuerpo lo que quieran. Y esas discusiones no hubieran sido posibles si no hubiera habido una gran capacidad de la Corte de poner sobre la mesa no solamente argumentos jurídicos, que son muy importantes en las resoluciones de la Corte, sino particularmente una visión convencional, es decir, trajeron a la discusión las convenciones en materia de derechos humanos y las pusieron sobre la mesa de cómo garantizar los derechos de las mujeres. Y eso me parece que fue fundamental. Esta discusión con un enfoque de derechos nos abrió la posibilidad de que por primera vez en México empezáramos a ver este
tema del aborto más allá de la penalización, criminalización de las mujeres como un tema de derechos. Y eso es lo que ahora esperaríamos de una nueva corte que tendrá seguramente sobre la mesa nuevamente muchas discusiones y que, como te decía, les decía yo al principio, nos permita ver a la corte como algo mucho más cercano, porque ese tipo de decisiones, ¿no? Generaron la posibilidad de decir, a ver, las mujeres que están siendo criminalizadas por abortar en el país no pueden seguir siendo perseguidas, no pueden llegar a la cárcel y aunque sigue existiendo una, digamos, incongruencia entre la ley y los códigos penales que se están modificando a su paso en cada uno de los estados y por otra parte la resolución de la Corte donde dice que ningún juez puede juzgar a ninguna mujer por abortar, me parece que esto generó una serie de condiciones muy diferentes para las mujeres que han estado frente a esa difícil decisión que es poder interrumpir un embarazo. Entonces, ese tipo de decisiones también son muy importantes. Y otro tema que me parece crucial y que, aunque todavía no ha terminado de discutirse y que en la Corte Interamericana ya hay una resolución, pues tiene que ver con los cuidados. O sea, por primera vez, digamos, a nivel jurídico, jurisdiccional, se empezó a hablar del derecho al cuidado justamente en la Corte, ¿no? Del deber de cuidado, ante una resolución de si las mujeres teníamos la obligación de cuidar o no. Y la Corte fue muy clara en decir, a ver, sí, todas las personas tienen que estar garantizado su derecho al cuidado, pero esta no es una responsabilidad que debe recaer en las mujeres y el Estado tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces, eso también tiene que ver con la vida cotidiana de las mujeres, o sea, todas las mujeres que en algún momento por alguna separación, por enfermedad de la pareja, ¿no? Se han visto obligadas a permanecer al lado cuidando. La Corte dijo, no, no es la responsabilidad de las mujeres estar ahí y creo que es muy importante señalarlo. Son temas que están ahí, que todavía va a seguir teniendo que abordar por otras resoluciones que hay, pero que me parece que esto acerca las resoluciones de la Corte a la vida cotidiana. Y otro tema que tiene que ver con esto mismo, porque la manera en la que estas resoluciones llegaron a la Corte fundamentalmente fueron o por acciones de inconstitucionalidad o por amparos en revisión. El problema de las acciones de inconstitucionalidad es que me parece que hoy en día no hay ningún órgano legitimado que pueda, por esa, o sea, difícilmente vamos a ver acciones de inconstitucionalidad porque todos los órganos que pueden hacerlo simple y sencillamente están cooptados por el Estado. Es decir, difícilmente una tercera parte de la Cámara o del Congreso presentará una acción de inconstitucionalidad. La CNDH la tenemos perdida desde el 18, en fin, o sea, no hay manera que los órganos legitimados para presentar acciones de inconstitucionalidad lo hagan. Entonces, la única vía que queda es el amparo, y estos amparos, al final de cuentas, tienen que ver con el litigio estratégico que desde la ciudadanía se está impulsando, y por eso lo ligo con el último comentario que hacía. Tenemos que estar como movimiento feminista muy vigilante, pero también muy pendiente de esta nueva acción que tenemos que hacer para que los casos lleguen realmente a la Corte, pues va a depender mucho de la movilización que se haga desde la ciudadanía. Y yo agregaría, Marta, Angélica, Imelda, una corte que escuchó a las feministas, que escuchó a la ciudadanía, porque eran temas, como bien lo acabas de relatar, Marta, que no se estaban tocando en la corte. Y que no podemos olvidar precisamente la sentencia de Mariana Lima, que lo que construye precisamente en materia de feminicidio es la obligatoriedad de las autoridades a investigar todo delito violento contra toda muerte violenta contra las mujeres como un posible feminicidio. Y eso me parece, bueno, aquí por suerte tenemos a Imelda Marrufo, que es pues eso, experta en el tema, y eso me parece permitió también ir colocando desde otro lado pues lo que es la justicia para las mujeres en este contexto siempre tan doloroso que tiene que ver con la violencia feminicida, Imelda. Sí, pues buenos días a las tres y a todo el equipo de CIMAC y por supuesto las audiencias. Y bueno, coincidiendo con esta ruta que ha planteado tanto Angélica como Marta, la ruta, digamos, de esta corte que se va por estos 30 años, pero también la que viene y los temas de agenda, me parece interesante poder recuperar, querida Lucía, Marta, esta, digamos, sino a través de una línea de tiempo, sí decir
los avances que tuvimos con esta corte, ¿no? Por ejemplo, ya relatabas, Marta, algunos de ellos. Yo diría, algo fundamental es cómo se fue acogiendo efectivamente la política, digamos, desde la corte, que tiene que ver con una serie de discusiones importantes en materia de la reforma constitucional de 2011, ¿no? Que fue la reforma en relación con los derechos humanos y efectivamente cómo dejaba de ser una discusión este tema si los tratados internacionales eran menos o más importantes que la Constitución. Y desde ahí creo que uno de los pilares importantes que se tuvieron fue aquel protocolo del 2014 de juzgar desde una perspectiva de género, que después ya dejaría de ser, digamos, un protocolo, si se aplicaba o no, sino formó parte de una jurisprudencia, la jurisprudencia 22-2016, ustedes recordarán, y desde ahí, Lucía querida, fue muy importante para otros procesos en la Corte. Entonces yo quisiera como ir en esa línea, pero también me parece importante de comentar y señalar en esta idea de que de que si reconocemos estos avances que se tuvieron en esta Corte, me parece también muy importante poder señalar que si queremos, digamos, tener más injerencia y cuidar y monitorear la Corte, también atraviesa por un tema de las entidades federativas. O sea, yo creo que, por supuesto, estamos hablando de un poder judicial, que cambia a nivel, digamos, federal y la Corte tiene mucho que ver con ello, pero también de los estados, Lucía. Y desde ahí es que vamos a sufrir cambios importantísimos. Entonces, me parece que estas dos miradas, la mirada de estar vigilantes sobre una corte que, dicho sea de paso, yo aprovecho para comentar rápidamente que hay un órgano que todavía no alcanzamos a distinguir, que es el órgano administrativo de justicia, ¿no? Esta corte compuesta, digamos, por un órgano administrativo de justicia de 5 consejeros. Uno de ellos lo acaba de nombrar la presidenta hace días pasados, que ha sido polémico, ¿no? Pero además hay un tribunal de disciplina judicial. Entonces me parece que en esta composición yo quiero abonarle a decir que faltan otros 4 consejeros, 3 que nombrará el Pleno de la Corte y uno más el Senado. Y este superórgano administrativo de justicia, Lucía, tiene unas facultades y capacidades impresionantes. Es un órgano administrativo, pero que tiene el poder económico, de recursos y de definición de juzgados, jurisdicciones, cambios regionales de todas las sedes que hay de juzgados. Me parece que es importante. Y la otra, Lucía, compañeras, el Tribunal de Disciplina de Justicia, que es digamos, órgano nuevo. Lo que quiero decir es un órgano nuevo que se acaba de crear, que tiene las funciones de vigilancia. Entonces, me parece que sobre esa estructura, Lucía, también hay que estar muy atentas porque es el cambio del Consejo de la Judicatura que teníamos por esta nueva estructura. Entonces, yo sí creo que por una parte vamos a tener que ir poco a poco también conociendo, Lucía, esta nueva recomposición. Y también en ese monitoreo, pues habrá que revisar. Yo sí veo que hay mucho andamiaje construido con la jurisprudencia de la Corte y que esos mismos andamiajes y estándares nos pueden permitir, Marta, para lo que tú comentabas sobre el tema del monitoreo y de la vigilancia, pero para mí atraviesa por un tema también de seguir conversando sobre estos ámbitos desde lo estatal o local para que también haya una mayor participación, porque el hecho de que no hubiera una mayor defensa de la Corte es porque una gran cantidad de la población siempre ha visto lejana, Lucía. A ver, es muy importante lo que tú traes, Imelda, en términos de no solo mirar la Corte Constitucional que tenemos aquí en el Zócalo de de la República, en el Zócalo de la Ciudad de México, sino mirar los impactos de esta reforma en las entidades federativas, que es uno de los grandes nudos donde la ciudadanía enfrenta retos importantes en materia de justicia y donde pues la violencia feminicida también se litiga en términos de acceso o no a la justicia. Esto que tú nos recuerdas me parece muy importante porque estos órganos, como bien lo señalas, tendrán tareas
tareas muy concretas y podrán definir incluso decisiones presupuestales, ¿verdad? Que no es cualquier cosa, ¿no? Ya hemos hablado acá en diferentes momentos lo que implica el poder del dinero en términos de cuánto te doy, te premio, te castigo, porque mucho también ha sido una práctica. Angélica de la Peña, temas nodales para la democracia y el bienestar de la población y de las mujeres. ¿Hacia dónde nos hacemos en materia de derechos humanos, verdad? Bueno, ahorita Imelda mencionaba muy importante, que es la característica, por cierto, de la décima época, el impacto que tuvo la reforma de 2011, particularmente desde que comienza la reforma con el artículo 1 constitucional, cómo hay ciertamente una interpretación distinta que tiene la Corte a partir de esta importante reforma. Es decir, los derechos humanos inscritos en la Constitución no entran en contradicción con los derechos establecidos en los tratados internacionales aprobados por México. Había un debate entonces respecto de que la propia reforma debería haber configurado los tratados internacionales, como sí existen, por ejemplo, en Argentina, en donde los tratados internacionales están por arriba de la Constitución, tiene una gran supremacía. Sin embargo, acá en México lo que se decide es no, bueno, no queda resuelto totalmente por el Congreso permanente, sino que hay un debate obligado en la Suprema Corte en el sentido de ubicar con toda precisión los tratados internacionales qué nivel tenían. Es decir, porque había una interpretación que decía que estaban al parejo y otra que estaban por arriba de la Constitución. Lo que hace esa tesis importantísimo que menciona Imelda es definir a los tratados internacionales al nivel de la Constitución, equipar a los derechos humanos establecidos en la Constitución con los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. Hay una excepción en esa tesis, que son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que están arriba de la Constitución. Salvo esa definición muy clara, todos los tratados internacionales tienen el mismo nivel, salvo que a la hora de que tú como Estado parte estés definiendo, poner algún artículo, algún precepto de ese tratado internacional en reserva. Pero no ha sido el caso. Creo que México ha cumplido la última reserva que se tenía, creo que fue por el tema de arraigo, finalmente se quita, pero hay un avance muy importante desde esta Corte que se va en la interpretación en todas sus decisiones, desde este enfoque de los derechos humanos, con esta integralidad, también con el derecho internacional de los derechos humanos. Me parece que eso es, para mí, entre el balance, es una de las cuestiones más preocupantes que creo que se van a perder ahora, porque vamos a tener estos entes y particularmente la Corte, la Corte Suprema, pues va a estar ya politizada. De repente uno escucha de que no van a usar toga, de que si van a hacer ceremonias, de que si, cosas rarísimas que no sé hasta dónde son especulaciones y hasta dónde corresponde a esta nueva etapa en donde vamos a tener sorpresas quizás muy desagradables, sobre todo porque lo último que escuchábamos de esta Corte pues eran exposiciones magistrales. Me parece que salvo excepciones, salvo muy cuantas excepciones son las que vuelven a quedar, pues todos quienes se van nos han dejado toda una jurisprudencia para estudio y obligado de todas las facultades de derecho y por supuesto de todas las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la defensa, a la promoción de los derechos humanos, porque son documentos muy importantes que tienen que seguirse estudiando. Yo adelantaría eso. Efectivamente, mientras que no tengamos con claridad las primeras decisiones para decir, a ver, tuvimos razón, nos dan la sorpresa. Y entonces hay un avance en cuanto a el cuidado, la garantía, la vigilancia de que los derechos humanos tengan una plena vigencia en nuestro país. Pero yo lo dudo mucho porque
si están politizados, si dependen de la presidenta de la República, pues tú estás ante un nuevo régimen, no por el que hemos estado trabajando y luchando muchísimas generaciones, pues para, insisto, lo que decía al principio, transitar a una democracia efectiva, republicana. Nos ha costado mucho en México dejar atrás esas épocas en donde el presidente decidía todo y no había partidos políticos valederos. Lo que era un instrumento electoral del presidente de la República que ordenaba al Congreso, a las cámaras, cómo tenía que ir determinada ley, determinado presupuesto, etcétera. Yo anticipo que nos viene un invierno muy crudo. ¿Y qué tiene que ver con a veces escuchaba que las nuevas generaciones, las juventudes, quedaron desencantadas de la democracia que se estaba construyendo, que la democracia le quedó a deber a la juventud, Marta Tagle? Porque si bien sabemos que este proceso electoral no tiene que ver con la simpatía necesariamente de la ciudadanía, sino con la disciplina partidaria, la inducción del voto. Para eso sirvieron los acordeones, para inducir el voto de cómo se tendría que votar, porque era muy complejo, además, el proceso de elección. Eh, Vamos a enfrentar una corte. Tú hablabas de la independencia, que es una de las grandes preocupaciones que han manifestado varias instancias internacionales. La CEDAW misma señaló que le preocupaba la independencia del nuevo órgano y que esta disciplina partidaria, ideológica, es una de las partes más preocupantes, además de la curva de aprendizaje, porque la gran mayoría no tenían contacto con esto. Entonces es como todo un reto, además. Sí, yo creo que tratando como de ser crítica incluso con nuestras propias narrativas y sobre todo escuchando justo a juventudes, las escucho en salón de clase y sí escucho algunos que coinciden en el sentido de que el voto por el cual eligieron a las nuevas personas que impartirán justicia en el país, sí legitima su actuación en el sentido de que la gente pudo elegir, y lo pongo entre comillas, a las personas que van a estar ahí. Y lo pongo entre comillas porque no fue un voto libre, secreto, informado, ¿no? Sino fue inducido y además, como ya lo había dicho Angélica, se movilizaron ciertos grupos para que votaran. Pero digamos que sí existe la narrativa que se construyó desde el oficialismo de que es a partir del voto que se legitima su posición nace de una lectura que todas compartimos, en el sentido de que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es el acceso a la justicia. Es decir, existe mucha gente, muchas mujeres que han tenido que batallar, ya sea con el juicio del divorcio, con la violencia en su familia, con las desapariciones, o sea, con quien han topado con pared, indudablemente siempre son con las autoridades de justicia. Y entonces, o sea, porque no encuentran justicia, porque es una impunidad tremenda, porque tienen que batallar entre uno y otro lado. Y entonces sí hay este reclamo, me parece muy legítimo de la ciudadanía, decir, a ver, no teníamos acceso a la justicia. El problema es que se vendió que con este cambio, ¿no? Que con esta votación, con el cambiar todo el poder judicial, esto va a cambiar. Y como bien dice Angélica, ojalá y nos equivocáramos y que realmente este cambio implique que se pueda acercar la justicia a la gente. Pero nos parece que justo por lo que tú decías de la curva de aprendizaje, de la poca independencia que puedan tener, esto no necesariamente se va a traducir en un mayor acceso de las mujeres particularmente a exigir y acceder a la justicia y encontrar la resolución a los problemas que le han encajado. Por poner un ejemplo muy concreto, o sea, el tema, por ejemplo, de los divorcios, de entrada va a ser, o sea, si ya era un batallar, ¿no? De entrada sus casos van a iniciar prácticamente de cero. Nuevamente, ¿no? Va para atrás todo. Y luego se van a enfrentar a jueces y magistrados que
pues van a conocer del caso, que no tengo como la claridad efectivamente si van a hacerlo de manera independiente, quizás en un principio sí, pero van a estar, de entrada van a estar sobrepasados por el cúmulo de trabajo. Es decir, todos los jueces y magistrados que van a llegar no saben la cantidad del bonche de juicios y expedientes que les van a caer, y de entrada eso me parece va a ser una limitante. Y ya el tema de la independencia, me parece que sobre todo al nivel de la Corte y de estos órganos que ponía sobre la mesa Imelda, que son nuevos y que habrá que ver cómo funcionan, el problema es justamente a qué temas le van a dar prioridad, ¿no? O sea, porque eso es lo que digamos de alguna manera la Corte ya había venido regulando, ¿no? El cómo se decidía, qué se decidía, ¿no? Pero me parece que ahorita a qué le van a poner prioridad, y me temo que nuestros temas, los temas de la agenda, puede quedar ahí rezagado. Por eso hablaba de esta necesidad de monitorear la actuación de estos órganos, porque si no va a quedar por ahí rezagado esta agenda que todavía no se concreta, y que si no hay alguien que la empuje, simple y sencillamente lo que va a prevalecer son los intereses del poder. Claro, porque llegan con una presión de un cúmulo de casos que estaban en proceso, que Imelda probablemente en 2 minutos nos pueda aclarar qué va a pasar, que no sabemos si va a haber salas o no va a haber salas, no me queda claro, a lo mejor Imelda sabe. Es decir, toda esa corte, el diseño institucional que se tenía, hoy está en entredicho y a mí al menos, Imelda, no me queda claro cuál va a ser ese diseño institucional. Sí, por lo pronto, digamos, esta figura de la que yo hablaba es la más importante que se va a realizar, por tanto, estemos pendientes todavía a quienes van a nombrar, porque ya la presidenta nombró a alguien, digamos, como su consejero, y Lucía, querida Marta, decir también que, bueno, está por definirse, por supuesto, impugnaciones en materia de paridad, porque ahora resulta que las mujeres que ganaron en las votaciones mayor votadas, no podían o no pueden asumir los cargos en este proceso, porque resulta que la paridad les impedía lograr, ¿verdad? Tener esos cargos. Es decir, ahora la paridad estaba obrando en contra justamente de lo que ustedes y otras más compañeras feministas estuvieron luchando por la paridad, ahora malentendida. Lo bueno de todo esto es que la sala emitió una resolución que aclara y clarifica sobre la paridad. Por tanto, las mujeres más votadas no deben efectivamente ser aquellas a las que se les impida llegar al cargo. Y por último, Lucía, sobre lo que tú mencionas, solo decir que lo que menos les importó a los a los partidos políticos, a los congresos y inclusive a los propios tribunales es cuidar, Marta, cómo se juzgaba y se actuaba con perspectiva de género. En Chihuahua, de hecho, fue uno de los estados en los que coimpulsamos el Tribunal Especializado en Justicia de Género, y después en Coahuila, apoyado justamente por una de las magistradas de aquí de Juárez. Y ciertamente este tribunal, como yo le decía hace no mucho, a una importante tomadora de decisiones del estado de Chihuahua, que estos tribunales los estamos perdiendo con este cambio. Entonces, me parece que el monitoreo y el seguimiento que tú planteas, Marta, es fundamental, Lucía, para efectivamente lo que nos resta por actuar y por estar pendientes. Que son temas nodales y que, como bien lo ha señalado Marta, tenemos que estar, la ciudadanía tiene que estar vigilante de estas resoluciones, de este actuar y de la conformación de estos nuevos órganos que están por construirse. Angélica de la Peña, sin lugar a dudas, los retos para este México, para la democracia que trataban de construir y consolidar, está pues ahora realmente en un momento muy complicado y como bien lo señalabas, pues la Corte, esta instancia que ha sido fundamental, pues está también en este proceso de ver cómo termina, porque la historia todavía no la terminamos, todavía no terminamos de ver en qué se va a convertir esta Corte. No, no lo sabremos hasta que les veamos tomando decisiones. Y allí tendremos con mayor claridad, pues identificaremos con mayor claridad quiénes son las personas que llegan a partir del 1 de septiembre. Algunas personas las conocemos, otras no.
pero sobre todo veremos qué tanta expertise tienen como poder, insisto, como poder judicial, como corte para dirimir en función del marco jurídico del país y no la línea política que venga de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece que esa es una de las grandes incógnitas que tenemos y veremos cómo, si se legitiman o ciertamente todas nuestras dudas y todas nuestras preocupaciones efectivamente pues tienen una razón de estar presentes y las seguimos dirimiendo y hoy mismo y las escuchamos y hay estudios muy importantes que reflejan todas las trampas que dieron origen a esta primera parte de la elección del Poder Judicial. Yo creo que lo más grave de toda esta experiencia, queridas, es que se pretenda legitimar el acordeón. Me parece que esa es la parte más preocupante que no le podemos permitir a ninguna institución. Por eso hay ya movimientos, hay un documento muy importante que tiene que ver con planteamientos respecto de la reforma político-electoral que se ocupa, porque ahí es donde está el quid del asunto. Estamos a punto de perder el derecho al voto como un derecho fundamental que incide en las decisiones que se deben consolidar, configurar en este país, o no, o tenemos a una cuarta transformación que, como siempre nos lo anunció López Obrador, simplemente da un gran manotazo en la mesa de la institucionalidad de México y entonces pues ellos se arrogan el derecho a establecer un nuevo gobierno con estas características que ya les estamos conociendo y me parece que eso sí afecta a la democracia, sí hay un retroceso muy grave y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara y nosotras, como dice Marta, pues hay que ver desde este enfoque feminista que cuidar, que no se trastoque, no se pierdan los derechos que hemos ganado como mujeres desde el feminismo, por supuesto. Y perdemos también, digamos, personas en concreto que eran sensibles a las causas de las mujeres. Sí. Llega y unos nuevos consejeros, unos nuevos ministros. Tenemos un presidente un presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, que bueno, pues que lo hemos visto hasta, ahora sí que déjenme decirlo, hasta en la sopa. Una campaña brutal en los medios de comunicación, Marta Tagle, eso también llama muchísimo la atención en términos de los juegos políticos que ya decía Angélica, pueden estar atrás de cada uno de estos integrantes de la Corte, Marta. Sí, no, sin duda la corte que tenemos es claramente política, ¿no? Algo que también, digamos, se había criticado, ese es el origen, ¿no? O sea, la crítica era que los gobiernos anteriores habían impuesto a figuras cercanas y desde ellos se buscaba controlar el poder judicial y déjenme decirles, porque además a mí se me tocó y Angélica no me dejará mentir, porque nos tocó esa etapa de estar en el Senado de la elección de la quien ahora era la ministra presidenta hasta el 1 de septiembre y también del ministro Lainez, pues de ser muy críticas con esa elección, porque entre otras cosas criticábamos que nos habían mandado ternas a modo, ¿no? En ese momento el presidente de la República, que era Peña Nieto, mandaba terna y el Senado decidía por mayoría calificada. Y fuimos muy críticas desde la oposición en señalar que eran ternas a modo. Y debo decir que a pesar de eso, a pesar de que desde un principio se sabía quiénes iban a ser ministras y ministros, porque había todo un tema político de por medio para que ellas fueran las personas electas, debo decir y reconocer con total claridad que las personas electas actuaron con total y absoluta autonomía e independencia. Es decir, me queda claro que a pesar de haber sido impulsadas por un gobierno en particular, en los hechos se refrenda, o sea, en sus decisiones, o sea, no hay otra manera de calificarlo
la actuación de un juez si no es a través de sus resoluciones, es a partir de donde hablan, porque pueden decir muchas cosas, o sea, con respecto a lo que tú dices ahorita del presidente de la Corte, puede decir y declarar muchas cosas, pero en los hechos se va a ver en sus resoluciones. Y por eso lo pongo como ejemplo. En los hechos, los ministros y ministras que fueron electas en esa época demostraron que actuaban con independencia y con autonomía y apegados al derecho. O sea, yo doy prueba de eso porque me ha tocado verlo, pues. Y creo que la única manera de ver la actuación de esta nueva corte va a ser en los hechos, o sea, más allá de lo que estén declarando del ministro que viene de una cultura indígena, que tiene compromisos sociales, que no sé qué, todo lo que han venido diciendo, lo vamos a ver si realmente tienen o no independencia con los casos que vayan a resolver y cómo los vamos a resolver, pero o cómo los van a resolver. Y como dice Angélica, esperamos equivocarnos, pero nos parece que en la realidad va a haber total y absolutamente sumisión a una posición de gobierno, y que eso que se criticaba de que llegaban controlados por el gobierno, pues ahora va a ser en su máxima expresión, porque ya no estamos hablando de uno o dos ministros, porque antes se elegían de manera escalonada, sino que además ahora será la Corte en su conjunto que ha sido electa por este esquema de votación, ¿no? Y totalmente inducido por los acordeones, que no mostrarán independencia y que eso termina siendo pues en perjuicio de la democracia. Absolutamente, y que además hoy está súper concentrado toda la narrativa, la presencia de la Corte en él, en el presidente. Desaparecieron las ministras, digo, pareciera ser que no existen, solo él es el que está dando la visión. Y eso también, Imelda, habla de una lógica que se está instaurando que me parece que debería de preocuparnos. Sí, Lucía, efectivamente, Marta, se dan esos casos, Angélica, de personas que actúan con independencia y justamente las sentencias y decisiones se darán cuenta y dan cuenta de ello. Lucía, se trata de una corte ahora de nuevas ministras, no de 11, nada más para recordarnos. Y la otra cosa, Lucía, es que con este cambio de la corte se fortalece el presidencialismo. Eso es de lo que ahora tenemos, pero no solo eso. Pienso que la gran pérdida, compañeras, es la pérdida del servicio profesional de carrera, porque en lo sucesivo, cada vez que cambien, digamos, por 8 años, 7 años, dependiendo, digamos, del cargo que se ocupe en la corte y en los poderes estatales, Lucía, de los tribunales, siempre se estará pendiente de tener la venia de las gobernadoras, de verdaderos tomadores de decisión y de poder político, porque si no, quizá podrá haber sanciones, y la sanción es que no podrás ser elegido, digamos, por voto popular. Entonces me parece que ahí es el gran tema. O sea, el gran tema es que aunque estos que llegan se preparen, porque hay muchas personas que no están preparadas y otros que sí, debo decirlo, lo cierto es que aunque sea en este proceso que eso se construya, Lucia, no necesariamente serán las personas que sigan, porque la elección popular, que es lo que se acaba de instaurar, será, digamos, la manera en la que se evalúe, ¿verdad? Cómo se defina una sentencia. Yo solo esperaría que en los casos concretos, Marta, de divorcios, de temas penales, de los agresores y demás, pues las juezas y los juzgadores no estén a favor de quienes detenten el poder económico, en este caso muchos agresores, sino efectivamente en favor de lo que ya la jurisprudencia ha señalado y del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Creo que sobre esa base es donde nos tenemos que ir, porque de lo otro, compañeras, hay una nueva estructura política que se acaba de instaurar, que es esta. Y que plantea retos impresionantes, sin lugar a dudas, en términos, yo decía en los segmentos pasados, una escucha. Hemos tenido, bueno, tenemos este gobierno y el pasado de una imposibilidad, de una decisión de no escuchar las diferentes voces, de no escuchar los cuestionamientos. Y me preocupa que esa corte tenga esa misma línea de no escuchar por todo lo que ustedes han señalado, y eso es, creo que, de las cosas más graves de lo que hemos perdido también en este proceso, porque no hay diálogo, Angélica. Y bueno, estamos a 3 de irnos.
¿con qué cerraríamos? Cada una les pediría una frase para poder cerrar, Angélica de la Peña. Hay que seguir luchando. Nada es para siempre. Me parece que no hay que perder la confianza. Y aquí se decía la necesidad de educar bien a las nuevas generaciones. Yo creo que en esa parte es a la que hay que dedicarnos y felicito por su desempeño a Marta ahora como maestra. Marta, querida. Sí, pues yo creo que la corte es muy importante para la vida de las personas, particularmente de las mujeres, y creo que pues habrá que estar muy pendientes de esta nueva configuración. Ya estamos a unos días de que se instale. Y si bien, pues como les decía, ya sucedió lo del proceso electoral, los acordeones, la inducción, y no podemos permitir que se repita, creo que a partir de lo que suceda con esta nueva instalación tenemos que estar pendientes de sus decisiones, resoluciones, y eso implica pues una participación mucho más activa de la que siempre ha sido en cuanto a los casos que se estarán discutiendo. Y creo que justo una mesa como esta política nos permitirá poner sobre la mesa esas discusiones que se estarán dando, pues porque al final de cuentas la Corte decide, entre otras cosas, sobre la vida de las mujeres. Absolutamente, Marta. Imelda. Lucía, pues hay una nueva reconfiguración de la Corte y de los poderes de los estados y tendríamos que pensar también en una reconfiguración de las estrategias para este seguimiento y para lo que se ha avanzado, Lucía, que es de mucho esfuerzo, pues evidentemente no se pierda por completo. Eso es con lo que yo diría, falta revisar a nivel local y estatal de qué manera sería, digamos, la respuesta que desde las feministas habríamos de dar frente a esta nueva reconfiguración. Y bueno, agradecer también a quienes se han sumado a esta mesa política como audiencia. Y yo creo que tenemos que entrarle, compañeras, a esta reforma político-electoral que está. Hoy salió un comunicado muy importante. ¿Les parece que nuestra próxima mesa abordemos el tema de una vez? Aquí lo vamos anunciando. Y gracias, Angélica, gracias, Marta, gracias, Imelda, por estar esta mañana aquí con nosotros. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.